El periodista José Luis Gutiérrez dijo en una ocasión, calificó al grupo de pueblos políticos como los presos de un pabellón y a los periodistas como los que vigilaban desde la torreta a esos políticos. Pues bien, nuestra invitada de hoy lleva 40 años en esa torreta, vigilando, supervisando, hablando con los políticos. Y en estos momentos en los que se habla tanto de crisis de imagen de los políticos, de crisis de las instituciones y crisis del periodismo, pues no se os ocurre mejor persona para hablar de estas tres imágenes, porque no hace falta casi ni presentarla. Ella es doña Victoria Prego. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Nada, encantada, encantada. Bueno, no sé si he redondeado, 40 años lleva en la cresta de la ola. Pues no los he calculado, pero 35, no, más de 35, sí, efectivamente, 40, sí. Has conocido a todos los presidentes del gobierno, a prácticamente todos los líderes políticos y además de manera cercana a los dos últimos jefes de Estado, por lo menos. Sí. He conocido a todos los presidentes, los he entrevistado a todos, y incluido al actual, y he entrevistado al jefe del Estado anterior. O sea que sí. Bastante... Estoy contenta. No quisiera monopolizar la entrevista con el tema de la transición, pues un poco donde te encasillan, pero es verdad que es innegable que probablemente seas la persona que más se identifica como la más experta en ese terreno. Y ahora que se habla tanto de segunda transición o de tercera transición, si la segunda fue la de Aznar, o de cuarta si la tercera fue la de Zapatero, te pregunto, en primer lugar, ¿por qué crees que ahora ha surgido esta corriente, tampoco me atrevería a decir mayoritaria, de la farsa de la transición, aquello que se mira con tanto desprecio por parte de alguna corriente juvenil, quizá, aquello que pasó entonces? Pues eso es síntoma de una gran ignorancia. La transición fue una operación brillante que nos ha proporcionado el periodo más positivo de la historia de España contemporánea. Se pasó de un régimen autoritario, de una dictadura, a una democracia en paz, cosa muy meritoria, no sin muertos, hubo muertos, pero en paz en términos generales, y en un periodo récord de 20 meses. Esta era la democracia de hecho. Estaban legalizados los partidos políticos, legalizados los sindicatos clandestinos, había derecho de reunión, de manifestación, de opinión, y además se celebraron unas elecciones libres que el mundo entero admiró. Pero como en España siempre tenemos una pulsión suicida que está de manifiesto ahora, pues nos dedicamos a tirar por tierra uno de nuestros grandes logros. Vamos a poner un poco foco en derecha e izquierda en aquel periodo. Por parte de la izquierda, unos reproches que suelen lanzarse. Ahora surgió hace poco un nuevo partido político que en un programa de televisión que tenían lo repetían con frecuencia. Acusan a la izquierda de entonces, básicamente a Felipe González y a Santiago Carrillo, por poner los dos líderes, como de ser cobardes o interesados. Es decir, ¿cómo es posible que cuando representaban a la democracia y la justicia frente a los malos derechistas franquistas, negociaron con ellos, pactaron, se rindieron, se sometieron? ¿Qué pasa? ¿Querían repartir el pastel con ellos? Es, digamos, en lo que se enfoca el desprecio de este nuevo sector contra los líderes de la izquierda de entonces. Ya, pero esos no tenían ni idea, Esos no tenían ni idea. Es decir, se trataba de alcanzar la democracia desde una dictadura. Y desde luego tenían que hacerse los pactos, porque sin pactos España hubiera tenido una involución o una revolución. En la Europa del siglo XX eso hubiera sido desastroso para nosotros. Y nosotros pertenecemos a Europa afortunadamente porque hicimos la transición de esa manera. Quizá un error que se comete cuando se plantea de esa forma es no tener en cuenta que era importante contar con la derecha para hacer esa nueva transición, que si hubiera hecho en plan llega la nueva izquierda a la democracia y quita todo lo que tenía que ver con franquismo, hubiera sido expulsar a la derecha de esa transición. ¿Podría ser? Bueno, es que la izquierda no podía haber llegado entonces. O sea, la amnistía que tanto se habla la pedía la izquierda para sí, porque la derecha estaba en el poder, que era el franquismo. Entonces la izquierda no tenía ninguna opción de ejercer el poder más que con una revolución, que hubiera sido desastroso porque hubiera de nuevo enfrentado a los españoles en una guerra civil, que ya es impensable, ¿no? Entonces la izquierda no tenía esa capacidad y ese poder. Entonces se pactó
y la derecha pactó también, y entonces todo el espectro político tuvo representación parlamentaria. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Y no entenderlo de esa manera es de una absoluta ignorancia. En el otro lado, en el lado de la derecha, ha habido también a veces algunas críticas a cómo, digamos, se ve la transición, en el sentido de que decían algunos de los que supongo que se sienten herederos o vinculados a lo que era Alianza Popular, a Fernando Suárez, por ejemplo, lo dijo en una entrevista hace relativamente poco, decía, ¿por qué se presenta, digamos, a los de UCD como los franquistas buenos y los de APR se los presentaba como los franquistas malos? Decía, los subsecretarios parece que no habían tenido nada que ver con el régimen, y nosotros en cambio éramos todos los apresados, los Fraga, los Arias, como los que no queríamos la reforma, cuando según él daba a entender que toda la derecha franquista, a excepción de un grupo muy minoritario, querían la reconciliación. Eso es verdad. Lo que pasa es que los reformistas jóvenes eran los subsecretarios. Eran gente que no había estado en la guerra civil ni participado en ella y que aspiraba a que España fuera una democracia. Y en Alianza Popular había de todo, porque Fraga constituyó un partido con los ministros de Franco, los 7 magníficos, Sí. y entre ellos estaba Arias Navarro, presidente del gobierno con Franco y con el rey también, que hablaba de situaciones prerevolucionarias simplemente porque se estaban haciendo reformas hacia la democracia. Entonces, Fernando Suárez tiene parte de razón, pero no la tiene toda. Porque había de todo en ese... Alianza Popular sí tenía franquistas que querían una reforma, pero no tan rápida y tan rotunda como la querían los reformistas del régimen, los jóvenes subsecretarios que luego hicieron el gobierno de UCD con Adolfo Suárez y que hizo la transición. Ese fue el gobierno que hizo la transición. El destino ha querido que el mismo año desaparecieran Fraga y Carrillo, que siguen siendo un poco las armas que se usan en tertulias para atacarse mutuamente izquierda y derecha. Sigue siendo muy habitual que un tertuliano, digamos, de izquierda vehemente para descalificar a la derecha diga, ustedes no ponen la democracia porque tenían a Fraga de presidente de honor, y entonces responde a derechas, y ustedes a Carrillo, que era el criminal de tal. ¿Usted que les conoció a los dos? ¿Qué balance hace? ¿Qué me parece que siguen usando, ya fallecidos, como herramientas de ataque político? Pues me parece una estupidez. Primero porque los dos hicieron un papel importantísimo en la historia de España, los dos. Santiago Carrillo, en el año 56 ya, aprobó un manifiesto por la reconciliación nacional. Y Fraga tuvo la ventaja de contener a la derecha franquista dentro de la democracia. Y los dos hicieron un papel determinante en la transición. Y Fraga, además, fundó la Alianza Popular y luego se transformó en el Partido Popular y dio el poder a Aznar. De manera que son dos personajes claves en la historia de España desde posiciones completamente opuestas, pero con la disposición de ceder las posiciones respectivas para alcanzar un consenso y un acuerdo, que fue, insisto, el éxito de la democracia. Por terminar el círculo, en el caso del PSOE, también hay una evolución de un partido que tenía una naturaleza pues más un huelguista, no sé si decir revolucionaria, pero casi, del pasado, me refiero de años atrás. Con Felipe González se convierte en un partido socialdemócrata, no sé si en parte con ayuda de que dicen a veces de Alemania, de Willy Brandt, que era un poco el modelo, y ese modelo lo encabezó Felipe González. Ese modelo me da la impresión, pero como suelo decir, usted estaba allí, yo solo he leído de Elías, de que fue muy buen visto, o sea, que la gente cuando González renunció al marxismo lo vio como un gesto muy positivo y las elecciones de hecho arrasó. Ahora parece que también se ve con una traza muy crítica. Hay quien dice como que Felipe González traicionó al socialismo, era como... Entonces, ¿cree que también ese balance viene de un tipo de distorsión o...? Bueno, primero, el Partido Socialista en los años 70 prácticamente no existía, ¿eh? Es decir, había el socialismo histórico que estaba en el exilio, y en España era muy pequeño. Luego había grupúsculos de socialistas, pero dispersos entre sí. Y Felipe González hizo lo que tenía que hacer. Un partido socialdemócrata como los europeos, porque es que nosotros estamos en Europa, no estamos en Gambia. Y entonces hizo un partido socialdemócrata como los europeos y ganó y gobernó 13 años. Hizo una reforma
de España, modernizó España de arriba abajo. Es decir, el papel de Felipe González, con otras cosas negativas que tuvo, ha sido determinante en este país. A mí lo que me asombra es que se hagan juicios adanistas, como si partiéramos de cero, como si no estuviéramos en Europa, como si estuviéramos en algún lugar remoto del África más perdida. ¿Pero esto qué es? Si es que nosotros somos miembros de la Unión Europea, nos movemos con los parámetros que hay en la Unión Europea, con una diferencia. Ahora aquí hay una extrema izquierda que en la Unión Europea no hay, y en cambio en la Unión Europea hay una extrema derecha que aquí no hay. ¿Por qué cree que no ha despertado aquí todavía una extrema derecha? Quizá porque aún la inmigración no es suficiente, que es lo que suele usarse siempre en el discurso de lo que se ha venido a llamar extrema derecha, y va a aparecer en un futuro. Quizá, como dicen algunos de izquierda, porque está ya contenido por lo que es el Partido Popular, que absorbe toda la autoderecha. ¿Por qué cree que no ha despertado aquí? Pues yo creo que porque está desacreditada históricamente por el régimen. Y no tiene operatividad. No tiene operatividad. Aquí no hay extrema derecha, cosa que en Francia, por ejemplo, hay y con bastante apoyo. Y aquí no. Aquí lo que hay es extrema izquierda. Es decir, este es un país singular. En el caso del PSOE, por concluir, quitando el caso del tema Borrell, que fue un periodo quizá corto y más complejo, ha habido, digamos, 3 relanzamientos del PSOE, ¿no? El de Felipe González en el 74, 76, 77, 78, la renovación de Zapatero en el año 2000 y ahora la de Pedro Sánchez. Tú que has seguido las 3 en primera fila, ¿te parece que son comparables? Zapatero era un volver a despertar la ilusión, aunque duró menos que la etapa anterior. ¿No te parece justa la comparación? No me parece justa que la comparación de Felipe González con Zapatero. Ya veremos con Pedro Sánchez, eso no lo sé. Pero la renovación de Zapatero no fue tal. Yo creo que Zapatero realmente se cargó el partido. Es decir, primero, se cargó los consensos con la derecha o con el centro derecha, hizo posible el Estatuto de Cataluña, el de septiembre del 2005, que era un estatuto literalmente soberanista, porque como dijo, yo aprobaré cualquier cosa que salga del Parlamento catalán. Eso es una insensatez que ningún presidente de gobierno de aquí o de cualquier otro país del mundo puede decir. Y tampoco puede decir que la nación es un concepto discutible. Eso se puede decir en términos académicos, porque una discusión académica permite esas cosas, pero no en términos políticos. Así que Zapatero, yo creo que ha sido el autor del estado en el que se encuentra el Partido Socialista ahora. Rubalcaba ha sido heredero de muchas lacras en el Partido Socialista. Y Felipe González justamente hizo lo contrario. Aglutinó a todo el socialismo español, lo encajó en la socialdemocracia, modernizó el país y vamos, es que tiene un papel impagable. Una cosa, pensando en el terreno electoral, siempre se solía señalar que el caladero de votos del PSOE después de Andalucía era Cataluña, ¿no? Donde eran primera fuerza. Ahora se puede cuestionar incluso que puedan mantenerse como tercera y pueden bajar incluso a cuarta. Es llamativo porque se ha producido esa sangría de votos en el PSOE. Y también me pregunto, y eso quizá nos lo puedas aclarar, ¿desde cuándo existe este debate de si el PSC es el PSOE o no? Porque es verdad que en el pasado teníamos la idea de que era una federación más o menos con cierta visión, autonomía, pero de hecho los votantes del PSC acaban de votar como militantes del PSOE al secretario general del PSOE, pero luego vimos a todos sus dirigentes, incluyendo IZ, decir que no son el PSOE. Entonces es una razón esa siempre ha existido así. Siempre ha existido así. El PSC tiene una singular situación según la cual participa en todas las decisiones del PSOE, pero el PSOE no participa en ninguna de las decisiones del PSC. Eso pasa mucho en Cataluña, Es decir, en Cataluña hay representantes de CiU en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y tal, pero no hay representantes del Estado en sus organismos. Eso es muy catalán. Siempre ha sido así. El PSC era la fuerza mayoritaria y ganó las elecciones primeras de autonómicas, pero no quiso gobernar. Y entonces CiU asumió el poder
y desde entonces creció y creció muchísimo. El PSOE, el PSC, perdón, el PSC ha tenido unos dirigentes que son la élite de las familias catalanas y ha cometido el error, en mi opinión, gravísimo, de gobernar con RC. Fueron dos tripartitos con nefastos resultados que lo único que han conseguido ha sido alimentar a RC y destruirse a sí mismos. Y entonces nos encontramos con un PSC que en este momento no tiene identidad. Y tenía todos los votos de todos los, por ejemplo, emigrantes, que eran población enorme. Los andaluces, por ejemplo. Bueno, de todos. Y que siempre ganaba en las generales. En las autonómicas no, ganaba CiU, pero el PSC ganaba siempre en las generales. Y claro, era un granero de votos importantísimo para el PSOE, que lo ha perdido, porque ahora mismo yo no sé lo que va a hacer Iceta, pero lo tiene muy complicado. Por terminar con el cuadro de protagonistas de la transición, el último que nos habíamos dejado era el Duque de Suárez, a quien, por cierto, hay una entrevista ahora que han recuperado en la web de la Televisión Española, completa bastante, en lo que analiza muy bien su caída, que le hiciste en Televisión Española. Y las dudas que hay de la figura es si se ha pecado por exceso entonces o se ha pecado por exceso ahora, porque está la versión de que en ese momento se fue muy injusto con él cuando hubo una campaña muy feroz, tanto de la oposición de derechas como de las izquierdas, como interna, según señalan todos, que era la más fuerte que hay en Suárez. Ahora bien, también hay quien dice que se está exagerando en la canonización una vez que ha fallecido y de que si un presidente no es capaz de mantener unido al grupo parlamentario, es parece lógico que dimitiera. Bueno, es que lo que pasa es que UCD era un partido de aluvión. De hecho, la UCD se constituye muy poco antes de las elecciones generales. Es decir, no es un partido en sí mismo, no era un partido de origen. Es una aluvión de profesionales, de las profesiones liberales en general y de gente del tipo medio de la posición política que se constituye en un partido para celebrar las elecciones. Adolfo Suárez hizo un trabajo impagable junto con Torcuato Fernández Miranda y junto con el rey, además de junto a sus ministros, a los que el rey, el primer Consejo de Ministros, les dijo: obrad sin miedo, y junto a los españoles. A partir de ahí, Suárez, lo que pasa es que no estaba nada interesado en el partido. Y además ese partido no tenía engrudo, no tenía algo que le uniera. Cada uno tenía su punto de vista, su opinión y tal. No hubiera podido sobrevivir en ninguna circunstancia. Vivió para hacer la transición, chapó, y después no podría haber sobrevivido. Y ahí Suárez no tuvo la altura necesaria. Suárez fue un excelente capitán en la tormenta y no supo dirigir el país en la normalidad. Ese es el problema de Suárez. Que hubo y ya que mencionas la figura del jefe del Estado, por terminar con este espacio de revisionismo que ha surgido, sobre todo en estos 2 últimos años, que también es interesante porque ha surgido de repente estas ganas de revisar. Y el otro día había un artículo de Santos Julián en esta dirección de por qué ha surgido este interés en destrozar o ser tan pesimista respecto a nuestro pasado más inmediato. Porque tenemos el pulsión suicida, insisto. O sea, en este país tenemos una pulsión suicida. Y una de las figuras, digamos, que ha sido más perjudicada, sin que no tanto de sus errores más recientes, digo, en la parte de analizar su papel entonces, es el rey, de que, aparte de por lo que ya hemos dicho de traición farsa, incluso, y además es interesante contarlo con usted porque me acuerdo, hemos visto las imágenes con Gabilondo aquel día del 3F, ha calado la idea en importantes sectores, por lo menos de cierta generación para abajo, de que aquello fue un montaje, de que aquello fue una farsa, de que ha habido 1000 comentarios, incluso de humoristas tras la abdicación de, bueno, y nunca nos dirán lo que pasó en el 23F, a saber qué pasó, que si hubo un pacto de silencio, que también con críticas a los medios, de si fue la prueba de que los medios se la envainaron porque no dijeron la verdad. Bueno, los que vivisteis de verdad aquello, ¿a qué atribuyes que se haga esa idea de que hubo algo del 23F? El rey seguro que estaba... Claro. Sí, las especulaciones son libres. Si es que en este momento vivimos rodeados de especulaciones, de chismes, de cotilleos, de rumores. Eso es lo que prima en este momento. Pero el golpe de Estado, claro que fue un golpe de Estado, por Dios. Un intento de golpe de Estado
que el rey paró porque todos los capitanes generales de las distintas regiones militares, que entonces eran, España estaba dividida en regiones militares, le dijeron: a las órdenes de vuestra majestad, para lo que sea. Es decir, Quintana Lacazzi, que era el capitán general de Madrid, que luego fue asesinado por ETA, fue determinante para parar el golpe, porque detuvo a la división acorazada Brunete, que era la más potente de todas las Fuerzas Armadas españolas. Este señor, unos meses más tarde del golpe de Estado, dijo: si el rey me manda salir, me cuadro y salgo. Salir quiere decir salir con los tanques a la calle. Es decir, el rey paró el golpe porque el único capitán general que sacó los tanques fue Milans. Los demás se pusieron las órdenes del rey y no los sacaron, pero los podían haber sacado. Una cosa curiosa es que se plantea a veces el rey versus Suárez, en el sentido de que entonces cuando cae Suárez, es curioso, a mí me resulta por lo menos hasta divertido ver artículos de entonces, del año 80, el señor diciendo: la transición no es gracias a Suárez, la transición fue gracias al rey, Suárez era un inútil. Y ahora he visto artículos en sentido contrario. Ahora cuando a veces dicen: la transición no fue culpa del rey, el rey fue inútil, no está nada, fue todo gracias a Suárez. Entonces parece que se usa una figura contra el otro, contra uno. Sí, todo eso es trazo grueso, todo eso no interesa nada. No interesa nada, son consideraciones gruesas, simples, ¿no? Simples, ignorantes, en fin, es una cosa lamentable, es un periodo lamentable. Quizá, por concluir con esta parte relativa a la transición, se resume en que la gente habla del pasado sin conocerlo, sin pararse, digamos, a tenerlo, a pesar de que algunos habéis intentado que lo conozcamos un poco mejor. Sí, sin conocerlo pero bueno, es relativamente fácil de conocer, pero bueno, sin conocerlo y denostándolo, pero sin nada que puedan poner como alternativa. Es decir, toda la alternativa era una revolución, pero si no lo podían hacer, aparte de que no hubiera sido deseable, claro. Porque hubiera más violencia. Bueno, por Dios. Hay otros dos puntos que quería tratar contigo. Uno de ellos era el de Jack, para hacer un poco la comparación, relación políticos-prensa, porque es algo que en primera fila se podría jugar un poco a hacer la comparación. Si tuvieras, digamos, que hacer la escala comparativa de cómo ha sido, por centrar los presidentes del gobierno democráticos que ha habido, porque lo que hemos podido ver en el caso de Suárez, sabemos que le gustaba mucho dar comparecencias en televisión, pero no he visto tantas entrevistas. No, claro, es que no le gustaba nada a la prensa. Sí, pues es un punto de... En caso de Felipe González sí hemos visto, además llegó a tener hasta algunos programas de entrevistas periódicas para que tuviera contactos. Que lo hacía yo. Que me da atención, yo solo puedo ver una que me dejaron ver del año 87, de que no, en esa al menos, lo llamativo es que, por comparar con el lenguaje de ahora, no vi que tuviera tanto interés en meterse con los superiores, decir: pues la derecha es un incompetente, o este discurso queda ridiculizado por ahí, sino más como en dar clases, explicar a los españoles: pues mira, esto se hace como un profesor, digamos. Sí. Esa es la impresión que me produjo a mí de esa que he visto, quizá. Pero sí había más entrevistas ahí. Quizá Felipe González, comparado con Suárez, era alguien más próximo a los medios. Bueno, pasó una cosa. Primero, Suárez era una persona insegura. Era una persona insegura. Y la prensa le daba miedo, entre otras cosas porque la prensa nunca fue de su cuerda, es decir, la prensa no era partidaria de Suárez. Empezaron a criticarle y a hablar del desencanto casi inmediatamente después de las elecciones generales, y desde luego durante la elaboración de la Constitución fue tremendo. O sea que Suárez no tenía a la prensa de su parte, cosa que no le pasaba a Felipe González. Felipe González, el PSOE en general, tuvo un seguimiento y un apoyo de los periodistas españoles en tiempos cuando todavía era la oposición, excesiva, porque los periodistas llegaron a hacerse amigos de los políticos. No hay error más nefasto que ese. ¿Y qué pasó? Que cuando ejerció el poder, naturalmente no podía coger el teléfono y ponerse todos los días a hablar con 58. Y entonces empezaron a detestarle. Y entonces hubo auténticos enemigos de Felipe González. Pero de todas maneras él utilizaba muy bien, porque tenía una gran capacidad de comunicación, utilizaba muy bien las ruedas de prensa
y las entrevistas. Era excelente. Y yo creo que su papel ahí también fue muy bueno, porque había que explicar a los españoles muchas cosas. Por ejemplo, la reconversión industrial, que era contraria a lo que se supone que eran los planteamientos de un partido socialista y desde luego de un sindicato. Pero había que hacerla porque España estaba atrasada y había que meter el cuchillo ahí de todas maneras. Y Felipe González lo hizo y lo explicó. Y por seguir con la línea, José María Aznar, siempre, a veces se especula como que hubo dos Aznares. Se suele presentar al primer Aznar de la primera legislatura como el Aznar más dialogante, más cercano, incluso con los nacionalistas, que algo pues el sector más radical del PP no le perdona aquel acercamiento, y luego curiosamente en la segunda legislatura, que supongo que a este sector le gustará más, pero que en cambio los otros dicen que ahora fue el Aznar intransigente, antipático, que ya los medios dicen, pero que incluso los medios que eran más cercanos a él dijeron, uy, qué distante se ha vuelto. Bueno, hay otro presidente, ¿eh? Ah, bueno, claro, estoy saltando a Calvo. Sí, pero es que ese es un presidente que está tratado de manera muy injusta en este país. Pues, porque ese presidente heredó la presidencia con un partido destrozado. Todos los días se iban unos cuantos de UCD a otro partido. Heredó un golpe de Estado recién dado. Heredó un juicio a los golpistas brutal. Recurrió a la jurisdicción civil. Afortunadamente se había hecho la reforma unos meses antes para recurrir la sentencia de los tribunales militares. Cerró el mapa autonómico. Quedaron algunos estatutos por cerrar, por terminar, pero estaban todos ya en el Congreso. Es decir, cerró el mapa autonómico y nos metió en la OTAN. Es decir, que hizo una presidencia muy breve, pero extraordinariamente importante. Y nunca nadie le hace caso. Ni un homenaje, ni nada. Nada. Es como si no existiera. Y fue un presidente fundamental, porque entregó el poder, es decir, la transmisión de poderes al PSOE, a Felipe González, fue modélica. Y además aguantó, junto con Felipe González esta vez, un segundo intento de golpe de Estado, el 27 de octubre, que era en su proyecto cruento y que era, por supuesto, cargarse al rey, al gobierno y tal. Es decir, que decían que era de los coroneles. Eso es, sí. Es decir, que es un presidente muy meritorio y nunca nadie le hace caso. Que ya falleció hace poco y no fin, hubo demasiados homenajes, ¿no? Bueno, sí, le hicieron un funeral de Estado que estaba bien, pero es que en la revisión del pasado es que no existe. Y existe, realmente existe. Y fue muy importante. Aznar nunca fue simpático con la prensa. Nunca, jamás en la vida. A veces es cordial, ¿eh? Yo tengo que decir que conmigo es muy cordial, pero nunca ha sido simpático, ni en la primera legislatura ni en la segunda. Es decir, o sea, no haces esa separación de los Aznares, fue siempre el mismo. Fue siempre el mismo. En la primera legislatura fue distinto en el sentido de gobierno, porque tenía que pactar, pactó con los nacionalistas catalanes y vascos, hizo grandes cesiones. Y además él creyó que había cerrado el proceso autonómico. Grave error, y aquí lo tenemos. Pero Aznar fue siempre igual. Y en el caso de Zapatero, el señor Zapatero, lo que se suele decir es que incluso los que son muy críticos con su gestión, ha sido crítica con su gestión, suelen decir PJ Aramis, por ejemplo, que había sido muy enemigo de Felipe González, suele elogiar Zapatero su relación con los medios de comunicación. Bueno, es que Zapatero es encantador. Es absolutamente encantador. Es cariñoso, es respetuoso, aguanta las críticas sin que se le mueva un pelo. Y mira que ha tenido, y con la prensa era excelente. Zapatero tiene partes buenas y partes malas. Las partes buenas casi todas son personales y las malas son de gobierno. De gestión. En el caso de Mariano Rajoy, aún supongo que es pronto para hacer el balance completo, pero como creo que también, aparte de la entrevista que hiciste en Televisión Española junto con otros periodistas, he hecho más ¿qué impresión te ha producido en cuanto a cercanía, distancia en el tema de poder medios de comunicación? Rajoy es imposible. O sea,
Si Aznar era difícil, Rajoy es imposible. Cuando está con los periodistas, está así. Es decir, está en posición defensiva y todo su interés es no proporcionar ningún titular. Eso es lo que realmente le gusta y le interesa. No quiere relaciones con la prensa en absoluto, en absoluto. A veces te llama para desayunos y tal, y es muy cordial personalmente, ¿eh? Personalmente es una persona cordial, educada, muy tolerante, en fin, es excelente. Pero en su relación con la prensa es sencillamente un presidente imposible. Como una esfinge impenetrable. Sí, sí, sí. Uh-huh. Vamos, entrevistar a Rajoy para publicar es garantía de frustración. Con eso queda dicho todo. Una curiosidad quitando a Zapatero, tanto de Felipe González como de Aznar, como de Rajoy, incluso aquella poco, se ha dado la imagen muchas veces de que son gente que interviene en el mundo de los medios de comunicación, que si decapitó a no sé quién, ya no sé cuánto. Tú, de esos tres, de Felipe González, Aznar y Rajoy, ¿tienes esa idea de que son gente que, pues no sé si o llama al consejo de administración de no sé quién para que eche no sé cuánto, o vetan? Tuvo más tentaciones de eso Felipe González que ninguno de los otros dos. Felipe González sí intervino y quiso intervenir. Zapatero no. Zapatero era un encanto. O sea, Zapatero toleraba todo y no intervenía prácticamente en nada. Y Rajoy interviene muy poco, a pesar de lo que se dice. Y en el caso de Aznar, ¿tú crees que hay cuando decían que puso su guerra contra Prisa y tal? No, Aznar lo que decía es que le había ganado a pesar de Prisa y sin dar ninguna entrevista al país. Era una cosa que se lo tomaba como un timbre de honor, pero intervino en las televisiones, es decir, como Felipe González también. Concesión aquí. Claro. Una cosa que no sé si puede preguntar, a ti como entrevistadora, alguno de estos gobiernos, o si quieres no del presidente, de algún asesor, pelota o lo que sea, te ha restringido, cortado, diciendo no preguntes esto, no tal? Jamás. Ni siquiera en las mayores resultas del felipismo o de Aznar. Jamás. O sea, tú preguntabas lo que tú querías preguntar. O sea, jamás nadie me ha dicho ni una palabra, Digo porque un debate que surge a veces en las entrevistas es el linchamiento de los entrevistadores. Salvando a distancias, pero es verdad que, por ejemplo, ahora cuando Hermida entrevistó al jefe del Estado hubo una ola contra él, que quizá, hubo aires, y mirando las hemerotecas es muy típico ver una entrevista y al día siguiente algún editorial poniendo por diciendo esta entrevistadora, más que una entrevistadora, era la portavoz del gobierno bis, o esta entrevista en no sé qué, no sé cuántos. Sí, bueno, pero eso es un vicio de los medios de comunicación. A mí nunca nadie, otras cosas porque yo las entrevistas no las llevo escritas. O sea que es imposible que me digan nada, porque yo voy así, con las manos en los bolsillos. No puede haber puntos para atrás porque ni siquiera hay preguntas en ese sentido. No, yo no llevo las entrevistas escritas, nunca las he llevado. Y por lo tanto, pues es imposible controlarme. Me había dejado, por cierto, al hablar de los líderes políticos, aunque el tema de los nacionalistas catalanes. Brevemente, existe la idea de que, por ejemplo, lo que dice Rodríguez Ibarra, de que han traicionado el pacto constitucional. Que hay quien dice siempre pensaron en traicionarlo, aquí dicen Pujol, en el fondo, quinta columnista, hay quien dice ha sido la nueva generación que ha llegado, ha fracasado España al integrar el nacionalismo catalán, porque es llamativo cuando, por ejemplo, pasa la banca catalana. A mí me sorprendió cuando fue a ver la hemeroteca ver que la mayoría de medios, quitando El País, defendió a Pujol, Diario 16, ABC, cómo se meten con Pujol, con lo gran político que es, con lo bueno que es para España que haya un Pujol ahí. Ahora Pujol han perdido el amor a Pujol, me da la impresión, y viceversa. Ya, bueno, es que cuando la transición estaba en auge en España, y ha continuado hasta hace muy poco, existía la mala conciencia, como si nosotros fuéramos herederos del franquismo, como si todos los españoles tuvieran una culpa que pagar con los nacionalistas. Y se fue muy condescendiente con Pujol en el caso de Blanca Catalana, porque él se envolvió a la bandera de Cataluña. Eso ya no lo pueden hacer sus hijos en este momento, porque no se lo compran más que los nacionalistas, naturalmente. Si Pujol en el fondo fue un traidor desde el principio, pues yo no lo sé.
y me lo pregunto muchas veces. Desde luego, Cataluña nunca ha tenido la autonomía que tiene ahora. Se han hecho todas las transferencias imaginables y lo único que se ha hecho es que el Tribunal Constitucional ha puesto pie en pared frente a un estatuto que era soberanista. O sea, literalmente era la constitución de un país. Pujol siempre se ha lamentado, porque esa es su función principal. Incluso con los pactos de Aznar, que fueron fantásticos para Cataluña, decía, está muy bien, todo está muy bien, pero no. Siempre es, pero no. Yo no sé si Pujol, a lo mejor resulta que es que él tiene ese sentimiento de víctima, eso es muy de los nacionalistas. Victimismo. Yo soy la víctima por definición, y por lo tanto tú eres el culpable siempre. Y yo siempre pido y tiranizo al culpable porque es el culpable por definición. Y eso pasa mucho con nacionalistas catalanes más que con los vascos. Por cierto, no sé si no pretendo pedir que te saltes ningún off the record ni nada por el estilo, pero la primera conversación que hemos conocido del jefe de Estado tras abdicar fue la que se publicó en El Mundo, por cierto, con una frase muy divertida, aunque quizá en Gran Bretaña no les habrá hecho mucha gracia, porque no quiero que se marchite esperando como Carlos de Inglaterra, claro. Pero la imagen de la monarquía, que se ha hablado mucho ahora de si ha caído, lo digo porque no solo has conocido bien y has entrevistado varias veces, por cierto, una entrevista muy interesante también está ahora en la web de Televisión Española, donde hasta creo que hablaba un poco de la transición y del 23F y tal. Ahora hay un nuevo jefe de Estado en medio de un proceso no constitucional, pero de cuestionamiento por parte del tema de Cataluña, más un proceso judicial también muy, muy fuerte. Ha llamado la atención que cuando la mayoría de un sector importante de los medios ha saltado a criticar a las instituciones, muy lógico por otro lado, tú has sido de las que ha dado un poco la cara en defensa de confianza en las instituciones, en algún artículo al que estoy de referencia. ¿Crees que, es verdad que eso es más que una pregunta un poco pitonisil, pero bueno, de pitonisa, pero ¿crees que qué imagen, bueno, mejor más que crees, qué imagen tienes del nuevo jefe de Estado ante estos dos problemas de, uno, el tema catalán, dos, el tema NOS? El nuevo rey, que si le dejamos y si le ayudamos, porque él no puede hacer nada si no se le ayuda, como sabes, porque sus funciones están muy tasadas por la Constitución, será un gran rey. En el caso NOS, él puso tierra por medio desde el primer momento. El intento ahora de Diego Torres de involucrarlo es inútil. Es decir, el rey, entonces príncipe de Asturias, hizo una cosa que seguramente le habrá dolido, y es apartar a su hermana totalmente de su proximidad. Y por supuesto Urdangarín, claro. Pero a él no le va a dañar el caso Urdangarín. Al que ha dañado es al rey padre, o sea, a don Juan Carlos. Y le ha dañado mucho. Pero yo creo que al rey Felipe VI no le va a dañar porque hace mucho tiempo que está lejos de esta pareja. Nos sorprendió ver en el especial de televisión del día de la coronación, que creo que lo pudimos ver todos los espectadores, la primera persona a la que habló la reina cuando en el coche fue a ti, que te hizo ahí un... Sí. Estás en primera línea. Yo pasaba por allí realmente, yo pasaba porque tenía que ir dentro del Congreso, y fue muy amable. El último tema que quería tratar era el de la imagen del periodismo, que también está unido a esta mala imagen de la clase política. La verdad es que estamos hablando un poco de malas imágenes de todo el mundo, todo. Y no se libran tampoco los periodistas. Y algún otro entrevistado que está por aquí comentaba, creo que fue Yoldi del País, que antes cuando hablabas de periodista pensabas como en el héroe watergateero, y ahora cuando piensas en gente periodista se imagina a los tertulianos destrozándose en una mesa en un canal de televisión. Quizá esto, aparte de los temas económicos, que esos son más de tema financiero, pero de la otra parte, la crisis de imagen puede venir por esto, por la aparición de... aunque justo a ti, que has sido tertuliano, nunca se te ha visto en una pelea destrozando a nadie, pero bueno. No, es que yo no juego eso. Yo creo que esa
es una mala imagen del periodista, ¿eh? Yo creo que el periodista está para contar las cosas, dar su versión, y no está para pegarse a lo bajo, para dar bajonazos, para insultarse. Yo creo que no. Yo por lo menos soy de la antigua escuela. A veces ha habido la idea, cuando hablas de que hubo una etapa en la que había amistad entre políticos y periodistas, de si hubo algún... Por poner un ejemplo concreto, cuando pasó el caso Bárcenas empezó, a mí me llamó la atención escuchar a algún tertuliano decir, bueno, si todos sabíamos que esto de la corrupción está generalizado y que todos los partidos se financiaban ilegalmente y que por comisiones, por donaciones se concedían las cosas, claro, entonces digo, pero esto lo sabía todo el mundo, ¿y se han estado callando los periodistas? ¿O? No lo sabían, lo suponían. Es que es distinto. Es que hasta donde yo sé, en el periodismo cuando se publica algo hay que demostrarlo. O sea, tiene que poderlo demostrar. Pero ahora ya con las suposiciones ya se arreglan. Porque muchos. Quizás eso ha influido a calar esta idea de todo es una corrupción, todo el sistema es una porquería. Bueno, es que realmente la corrupción es un problema endémico en España. Es decir, todos los casos que están pasando por los juzgados, que la justicia es lenta, pero es, ¿verdad? Es lamentable. Es decir, todos los de las cajas de ahorros, por ejemplo, que se han cargado las cajas de ahorros, que eran unas entidades modélicas, que a Caja Madrid venían del mundo entero a comprobar cómo funcionaba, porque eran modélicas, y entraron los partidos políticos y los sindicatos y se lo cargaron totalmente. Es decir, hay corrupción en los partidos, corrupción en las obras públicas, corrupción en los ayuntamientos. Por Dios, no hay corrupción en el gobierno. El gobierno del Estado no está inmerso en ese tipo de cosas. Pero de ahí para abajo, yo creo que es un problema muy grave en España. Y que espero, pero no estoy segura, que se acabe con ello. Pues por buscar algún tipo de conclusión, así breve, este ola de pesimismo, que es un poco lo que hemos estado narrando, que afecta a periodistas, que dicen esto se ha acabado, se va a acabar el periodismo, políticos e incluso al Estado, ya no sabemos si va a sobrevivir el periodismo, si va a sobrevivir España, si va a sobrevivir el sistema. ¿Cómo se podría contrarrestar? ¿O se te ocurre alguna fórmula? Yo creo que hay que renovar las instituciones, renovar el compromiso de honradez, nada de transparencia y tal, honradez de los dirigentes, de las instituciones, y yo creo que reformaría la Constitución en puntos que necesita. Es decir, no podemos tener la Constitución como una piedra inamovible, porque en todas partes, en todos los países, las constituciones modifican. Y aquí también se tenían de modificar. Pero si es por consenso PP-PSOE. Bueno, por supuesto, sin consenso es imposible. Es decir, tiene que haber un consenso. Yo lo preferiría más amplio, pero como los nacionalistas catalanes se han echado al monte, ya no es posible. A lo mejor sí, a lo mejor sí al final, pero no. Pues, doña Victoria Prego, generalmente suelo terminar diciendo que en nombre de los internautas de Periodista Digital ha sido un placer, pero hoy me voy a atrever, si me permiten, a usar la primera persona, porque ha sido un verdadero placer poder contar contigo por lo que supones para muchos en el periodismo y también de parte de los internautas. Gracias por compartir este rato de Periodista Digital. No teníamos mejor forma de acabar esta temporada. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, encantada.